Buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo dedicado a la primera carta a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la fe, por estar reunidos en tu nombre para profundizar en tus misterios. Te pedimos derrames sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu, a fin de que ilumine nuestras inteligencias y encienda nuestros corazones para poder escuchar a tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra lectura. Habíamos dejado en el capítulo 14, versículo 26. Decía San Pablo, que todo sirva para la edificación común, un criterio de discernimiento general y particularmente en lo que hace a los carismas, a las gracias que el Espíritu Santo regala en una comunidad, preguntarse qué edifica y qué no edifica. Y un carisma será superior en la medida en que edifique más, en que sume más. Me había quedado pendiente de la última vez lo siguiente. Puede llamar la atención cómo San Pablo insiste tanto en este punto de discernir carismas y priorizar lo que hace bien al cuerpo. Bueno, cuando uno tiene que repetir algo, se ve que cuesta más digerir. Y así como uno tiene dos orejas y una sola lengua, como invitándonos a escuchar más de lo que hablamos, también la insistencia de San Pablo, querida por el apóstol, pero también en un nivel más profundo, querida por Dios, que es el autor principal de la Sagrada Escritura, tratemos de no pasar tan rápido por estos textos, sino de preguntarnos en qué medida nos interpelan. Pasamos entonces al versículo 27 de este capítulo 14, y Pablo dice, se tiene el don de lenguas, que hablen dos o a lo sumo tres y por turno, y que alguien interprete. Es decir, supuesto el don de lenguas, que era este carisma por el cual se empezaba a hablar un idioma extraño, no hay ningún problema, pero no lo hagan todos a la vez. Recuerden que él había dicho, si llega a entrar alguien y están todos hablando en lenguas, van a pensar que están todos locos. Por lo cual hay que darle orden a este carisma, que sean dos o tres, no más, y que lo hagan por turno. Es decir, no puede haber una maratón de gente hablando en lenguas. Y fundamental, que alguien lo interprete. Porque recuerden que si no hay intérprete, ese carisma es vano, no tiene ninguna utilidad. Versículo 28. Si no hay intérprete, que se callen y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Es decir, el carisma de lenguas está habilitado, no está prohibido, pero bajo ciertas circunstancias. Que haya orden, no al amontonamiento, y que haya un intérprete. Si no hay intérprete, ese carisma debe ser guardado hasta el momento oportuno. Y Pablo prefiere que cada uno ore a Dios y dialogando consigo mismo. Versículo 29. Con respecto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás juzguen lo que ellos dicen. Es decir, pasamos del carisma del don de lenguas al de la profecía, que se ve que había una cierta rivalidad entre ambos, porque siempre Pablo los está como comparando y le da la prioridad a la profecía, pero aún así la profecía tiene su contexto. Tienen que hablar dos o tres en términos proféticos y debe haber alguien que juzgue. Recuerden que este es un verbo que nos ha acompañado a lo largo de toda la carta. Juzgar significa aquí discernir,
diacrinetosan, de crinein, cribar, crisis, juicio, discernimiento. Es decir, el profeta debe acreditarse como tal. Y entonces tiene que haber alguien con autoridad que pueda juzgar sobre esa palabra que se presenta como profética. Versículo 30. Si algún otro asistente, es decir, si algún otro allí presente, recibe una revelación de Apocalipsis, que se calle el que está hablando. Es decir, aquí, ¿ven? Hay como una especie de jerarquía. Don de lenguas, profecía, revelación. La revelación aparentemente está por encima de la profecía. Y cuando irrumpe un carisma superior, lo que corresponde es callar, es dar la precedencia a ese don del Espíritu que ha sido regalado a la comunidad, porque se le da a un individuo, pero siempre para la edificación común. Versículo 31. Así todos tendrán oportunidad de profetizar, uno por uno, para que todos sean instruidos y animados. Podemos traducir, enseñados y consolados. El segundo verbo es parakalutai, de paracaleo, paráclito. Ustedes habrán escuchado esta palabra alguna vez. El paráclito, ya la comentamos, el consolador, el abogado, el que exhorta. Toda la comunidad tiene necesidad de instrucción y consolación o exhortación, y eso conviene que sea hecho de a uno por vez. Versículo 32. Los que tienen el don de la profecía deben ser capaces de controlar su inspiración, literalmente, de controlar su profecía. ¿Qué significa esto de controlar? Bueno, el verbo que podemos usar es sujetar, ¿no? Es un verbo que a partir de ahora va a aparecer reiteradas veces. Hypotasei. Hipo como hipopótamo, hipoacúsico, ¿no? Es lo que está debajo. Entonces, aprender a sujetar viene de subiectum, o sea, lo que está por debajo, así como tenemos subterráneo, tenemos subyectum, o sea, lo que está por debajo. Sujetar, a ver, sujeta tu carisma, como si alguien dijera, ten las riendas de tu carisma, no puede ser un carisma descontrolado. Si es del Espíritu, es para el bien y hay que acompañar esa gracia, lo cual no significa que se dé automáticamente, porque puede haber dones sin pulir. Es como cuando uno dice, fulanito tiene un diamante en bruto, o es un diamante en bruto, o tiene un talento fenomenal, pero todavía hay que pulirlo. Bien, gracia y naturaleza no se contraponen, sino que deben jugar en alianza. Entonces, tal vez alguien tenga un carisma o de discernimiento, o de profecía, o de revelación, pero eso no significa que no haya que pulirlo un poco en algunas ocasiones. ¿Qué sería pulir en este contexto? No dejarse dominar. Es decir, las circunstancias son vitales. Hay que sujetar la profecía, porque si en este momento no es bueno hablar, conviene callar. ¿Cuál será el criterio? La edificación común. Versículo 33. Porque Dios quiere la paz y no el desorden. Muy importante. Dios quiere la paz y no el desorden, no la confusión. Como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas. A ellas no les está permitido hablar, que se sometan como manda la ley. Bien, este es un versículo harto problemático. ¿Por qué? Porque contradice lo que el mismo Pablo había dicho en la misma carta, capítulo 11, versículo 5. En 1 Corintios 11, 5, Pablo dice que las mujeres pueden profetizar en la asamblea tanto como los varones. Y aquí aparece que no. Es un gran problema.
Muchas veces en los estudios teológicos nos encontramos con los problemas y no logramos resolverlos del todo. Y hay que aprender a convivir con ciertas tensiones, con ciertos problemas no resueltos. Por lo pronto yo diría que la manera como se lee la Escritura en la Iglesia Católica no es aislando versículos, sino tomando la Escritura como un todo. Con lo cual, a veces pasa que ciertos textos desconcertantes uno tiene que preguntarse cómo están jugando en el contexto de la Escritura. Miren lo que es la Biblia, cuántas páginas tiene. Es decir, por 2 líneas yo no puedo hacer un mundo. Sobre todo, repito, que en la misma carta está el mensaje exactamente contrario. Muchos comentaristas dicen que esto se trata de una interpolación, es decir, es un añadido posterior que no responde a la pluma del mismo Pablo. Difícil / imposible saberlo, puede ser, lo cierto es que el texto está ahí y genera una rispidez con lo que se ha dicho en el capítulo 11. El contexto, recordemos, es el de sujetar el propio carisma, el de ser señor de sí mismo, para varones y mujeres. Y se ve que en este contexto aparece este versículo de que las mujeres no deben desbocarse. Aquí yo no hablo si está bien o está mal, simplemente trato de traducir la idea del texto tal cual está hoy. El hilo conductor es como si dijéramos la sutura redaccional, es una expresión que se usa a veces cuando hay 2 textos que vienen de distinto palo, pero de alguna manera están como enlazados, es una sutura redaccional. ¿Qué opera la sutura redaccional? El tema de la sujeción. Así como uno debe sujetar su carisma, parece que aquí se introduce la idea de que las mujeres deben estar sujetas al marido. Repetimos, creo que lo hemos dicho, igual esto es un capítulo inmenso, no nos podemos meter ahora, que la sujeción de la que se habla aquí no es una sujeción despótica, sino que es una sujeción en Cristo. ¿Y qué significa esto? Sujeción en Cristo. Que entre varón y mujer, esposo y esposa, el vínculo es como se da entre Cristo y la Iglesia. Y si la mujer sigue al marido, es porque antes, repito, antes el marido se entregó a la esposa como Cristo a la Iglesia. Es decir, este es el contexto. No vale decir Pablo es un misógino, Pablo quiere a la mujer calladita, porque este es un contexto de amor. No digo que no haya cosas para mejorar, probablemente Pablo sea deudor de una antropología, de una cosmovisión resentida por el pecado, en la que no brilla la igual dignidad de varón y mujer. Pero yo no me apresuraría tanto, porque recordemos que Pablo, la carta a los Corintios lo ha manifestado y también aparece esto en otras cartas, como por ejemplo la carta a los Efesios o la carta a los Gálatas, donde aparece la igual dignidad muy fuertemente atravesada por el misterio de Jesús, que es un misterio de amor. Entonces, tenemos que acostumbrar a no ver estas expresiones desde una lógica de dominación, de poder, de quién es el más fuerte, sino de una lógica de obediencia amorosa. Es decir, la Virgen María es la esclava del Señor y por ser esclava es reina. Es decir, uno puede decir, parece una contradicción ser esclava y reina. Porque esclava, reina. Porque esclava, la más libre de todas. Entonces vemos que no es una sujeción que degrada, sino que es una sujeción que enaltece. Este es el paradigma cristiano que debe hacer de criterio interpretativo para leer estos textos. ¿Que manda la ley? No parece haber un texto definido. ¿A qué está aludiendo Pablo? ¿Cuál es el texto del Antiguo Testamento sobre el cual se apoya? No aparece con claridad y este es otro problema. Los comentaristas piensan que tal vez se esté refiriendo a Génesis 3:16, cuando luego del pecado de Adán y Eva se le dice a Eva que el varón la dominará. Repito, dominar
puede tener un sentido peyorativo o un sentido positivo, en el sentido de que alguien es mi Señor. Cuando yo digo que Cristo es mi Señor y me sujeto a Él, no lo pienso como algo degradante. Recordemos que en el Evangelio de Lucas dice que el niño estaba sujeto a sus padres. Ustedes que son padres, ¿se portan con sus hijos como tiranos? ¿Se aprovechan de esa sujeción filial? Por supuesto que no. Bueno, de la misma manera debería ser el vínculo entre varón y mujer. Lo cual no significa que es un vínculo entre papá e hija, sino que hay una relación de adultez donde hay un mutuo intercambio y donde el varón trata de hacer las veces de Cristo y la mujer las veces de la Iglesia. Pero no es una relación estática, pétrea, sino que eso es dinámico y en algunos momentos la mujer puede y debe tomar la delantera, y de hecho aparece a menudo eso, y se me ocurre incluso un ejemplo cristológico, como María en las bodas de Caná toma la delantera y le marca a Jesús el rumbo. Entonces, quiere decir que es un paradigma cristológico importante sobre el cual caben variaciones porque la vida es así. Pasamos al versículo 35. Si necesitan alguna aclaración, literalmente, si quieren alguna enseñanza, que le pregunten al marido en su casa, porque no está bien que la mujer hable en las asambleas. Más fuerte el texto, es una vergüenza. De vuelta, aquí nos falta referencia para entender cómo es que este versículo entró y con qué espíritu entró. Dejo abierta la pregunta, ¿puede haber algún versículo que no honre la luz de la revelación? Tal vez yo no me escandalizaría, porque recuerden lo que dije hace un instante, que la revelación no sale de versículos aislados, sino del conjunto de la Escritura. Entonces, puede haber a lo largo de una película unos minutos de corte o que no se ve bien, o que incluso hay como una escena que no encaja para nada porque tal vez se interpoló. Sin embargo, la película entera se comprende. Aquí está la sabiduría, el arte de interpretar y prestar atención a todo, pero no darle a todo el mismo valor, sino tener como una mirada global, sintética en el mejor de los sentidos. Versículo 36. ¿Acaso la palabra de Dios ha salido de ustedes o ustedes son los únicos que la han recibido? Aquí es donde parecería comprobarse que se trata de una interpolación, porque Pablo retoma el tema de la profecía un poquito abruptamente. Repetimos, ¿la palabra de Dios sale solo de ustedes? ¿Son los únicos que la han recibido? Es decir, no te gloríes, no te envanezcas. Dios habla a mucha gente. Versículo 37. Si alguien se tiene por profeta o se cree inspirado por el Espíritu, reconozca en esto que les escribo un mandato del Señor. Y si alguien no lo reconoce como tal, es porque Dios no lo ha reconocido a él. Típica frase vehemente paulina, donde él reclama un poco de atención, como apóstol que es, como padre de la comunidad, y de alguna manera pone como criterio de la comunión con Cristo la comunión con sus enseñanzas, ¿no? Entonces, pasando en limpio, los carismas tienen un orden que es la edificación del cuerpo. Y si alguien no respeta ese orden común, el carisma que tiene se ha echado a perder. Versículo 39. Redondeando, en conclusión, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable en un lenguaje incomprensible. Ambos carismas, profecía y don de lenguas, están habilitados. Pero, versículo 40, todo debe hacerse con decoro y ordenadamente. Todo debe hacerse con buena forma y ordenadamente. El orden, la forma,
no es algo secundario, no es algo accesorio, un añadido, sino que en la forma hay algo del fondo. Y esto es muy importante para nuestra vida, porque a veces pareciera que la forma, los modos, son como, una yapa, un plus. No, en el modo está el fondo, ¿no? Entonces, la verdad debe ser dicha en tiempos, en lugares, en tonos de caridad, si no se resiente la mismísima verdad, ¿no? Entonces cada uno trate de pensar a lo largo de esta semana qué tan integrada está la forma con el fondo. Hay gente que le presta mucha atención a la forma y poquísimo al fondo. Eso es cáscara vacía, todo es apariencia. Y la apariencia puede impresionar, puede seducir, puede conquistar, pero a la larga no funciona. Y hay gente que es amante del fondo y desprecia la forma, pero no se da cuenta que en la forma está implícito el mensaje. Entonces, tiene que ver con el estilo. ¿Qué es estilo? El estilo es el fondo emergiendo en la superficie. O sea, es una modalidad que se percibe, pero que no es pura cáscara, sino que en el fondo viene como trayendo frutos desde muy, muy abajo. Vamos a pasar ahora al capítulo 15, que es el anteúltimo. Es un capítulo muy largo en el que Pablo va a desarrollar temas de escatología. ¿Qué significa escatología? La escatología es el estudio, el discurso sobre las realidades últimas. Escatón significa fin, sobre lo que viene hacia el final. Muerte, juicio, vida eterna, condenación. Y ustedes saben que una de las grandes novedades del cristianismo es la fe en la resurrección, particularmente la resurrección de la carne. Evidentemente, esto era un escándalo y Pablo se siente impelido a dar una palabra autorizada, una palabra de luz, de doctrina sobre este tema. Versículo 15. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado y que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Quiero traducir acá un juego de palabras interesante. Es como si Pablo dijera: les recuerdo el buen anuncio que buenamente les anuncié. O sea, la palabra es evangelion, evangelio, que significa anuncio, pero es un anuncio alegre, positivo. Entonces, Pablo reduplica el término. Y ustedes han recibido, han acogido, han guardado este testimonio, esta buena noticia de Cristo Jesús y permanecen fieles. Como vemos, para pensar, aquí parece que el auditorio, los oyentes de Pablo, es gente fiel. No es el mismo tono que hemos encontrado en otros pasajes de la carta, en los que Pablo necesitaba poner corrección con mucho dolor. Discípulos díscolos. Entonces, sigue en pie la pregunta: ¿esta carta es una sola o es una especie de collage, de mosaico de distintas cartas? Como fuera, esa es la historia redaccional que puede colaborar en la interpretación en la medida en que uno adquiere un grado de certeza muy alto. De lo contrario, tenemos delante una sola carta que fue amalgamada de este modo y tenemos que tratar de preguntarnos cómo es que esta carta, tal cual la tenemos hoy, en su versión canónica, significa un corpus. ¿Y qué implican estos 16 capítulos que han sido trabados como una unidad? Versículo 2. Por ella, por la buena noticia, ustedes son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano.
Es decir, está en juego la salvación, pero es una salvación que requiere la fe, requiere la adhesión y la constancia. Hay que permanecer fieles a este anuncio. Versículo 3. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Hagamos una pausa. Aquí se repite la misma dinámica que 1 Corintios 11, versículo 23. Pablo recibe y transmite. La carrera de postas. Esto es lo que llamamos tradición. 1. Recibe y entrega. Tradición significa transmisión. Y así como en el capítulo 11, Pablo transmitía con mucha veneración, con mucha solemnidad, la institución de la Eucaristía, aquí Pablo va a transmitir lo que se llama querigma. ¿Qué es querigma? Querigma es una palabra griega que significa anuncio y que en teología se habla del querigma al referirse al anuncio núcleo, es decir, ¿cuál es la verdad fundamental de la fe cristiana? ¿Cuál es el querigma? ¿Qué es lo que debe ser anunciado por sobre todas las cosas? Que Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces Pablo usa esta fórmula, les transmito lo que yo a su vez recibí, porque va a dar algo que es fundante, que es central, y no quiere decirlo en nombre propio, sino que quiere invocar la autoridad apostólica que se remonta, en el fondo, al mismísimo Jesús, que es el apóstol con mayúscula. Y los que leen, los que escuchan esta carta, porque recuerden que no había muchas copias, había una copia, entonces, ¿qué ocurría? Se juntaba la asamblea y alguien leía para todos, es decir, eran cartas más destinadas a ser escuchadas que leídas. Los que escuchaban entonces y los que escuchamos hoy debemos hacernos cargo de este anuncio que viene como una carrera de postas y también saber entregarlo a los demás. Bueno, ¿en qué consiste este querigma, este anuncio que para Pablo es tan importante, que ha recibido y debe transmitir? Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo, conforme a la Escritura. Entonces, los primeros dos versículos hablan de murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Son tres elementos importantes referidos a la muerte. Muerte por nuestros pecados, eso significa muerte expiatoria, muerte vicaria. Conforme a la Escritura significa que esto estaba contemplado en el Antiguo Testamento. Era parte de un designio, no es algo totalmente extraño a la expectativa de Israel, aunque ciertamente Israel no estaba preparado, no lo podía decodificar, pero estaba. Es como cuando alguien te hace un regalo y no te das cuenta. Está el regalo en tu casa, simplemente que no lo terminaste de desenvolver al paquete. Bueno, acá lo mismo. El Antiguo Testamento tenía muchas cosas en germen, encriptadas, con un cierto carácter enigmático, y ese carácter enigmático se devela ante la Pascua de Jesús. Por eso dice Pablo, conforme a la Escritura. Y ustedes me dirán, ¿pero qué texto? Bueno, son muchos, pero fundamentalmente los 4 cánticos de Isaías, especialmente el cuarto, que se encuentra en la transición del capítulo 52 a 53 de Isaías. Y luego no está solamente la muerte de Cristo, está la resurrección al tercer día de acuerdo a la Escritura. Entonces, tanto muerte como resurrección comprenden 3 elementos. Muerte por nuestros pecados conforme a la Escritura, resurrección tercer día conforme a la Escritura. El tercer día es en la Escritura una medida de tiempo clave, paradigmática de la intervención de Dios. Así como 40 es una medida de tiempo
de prueba, de maduración. El tercer día es una medida de tiempo de salvación. Versículo 5. Esta es como la segunda parte del querigma. O sea, el querigma puede verse aquí de manera ampliada o de manera restringida. De manera restringida es esto: murió y resucitó, conforme a la Escritura. De manera ampliada aparecen las apariciones. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Empecemos por el verbo apareció. Literalmente se dejó ver. Es decir, Cristo se deja ver. No es que los apóstoles o quien fuera descubre a Cristo resucitado, sino que es Él el que se descubre, es Él el que se deja ver. Interesante, Él se deja ver primero a Pedro, lo cual marca una prioridad. Él es el príncipe de los apóstoles, Él es la roca, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, y en ese sentido tiene como una suerte de privilegio. Queda entre paréntesis lo que nos narra Juan de que es María, de María Magdalena, la primera en verlo. Eso no queda inhabilitado por esto que dice Pablo, porque seguramente Pablo en este momento quiere dar fundamento apostólico al testimonio de la resurrección. Entonces dice, primero Pedro, luego los 12, como si fueran dos instancias. Luego se apareció a más de 500 hermanos, algunos de los cuales viven hoy. ¿Qué le interesa a Pablo? A Pablo le interesa decir que la resurrección de Cristo está atestiguada no como un hecho privado, sino como un hecho masivo. Invocar 500 hermanos es mucho, y decir que muchos de esos viven aún también, porque entre líneas Pablo está diciendo: andá y consultá y vas a ver que lo que te digo es verdad. Es decir, si alguien va a hacer una mentira, no invoca gente que pueda desmentirla. Aquí Pablo está haciendo una jugada atrevida, pero porque él sabe que lo que dice es verdad. Si no, se hubiera cavado su propia tumba, ¿no? Entonces, si yo digo, andá y preguntá en el barrio, y en el barrio todos me desmienten, la verdad que no fui muy hábil. Pablo dice, andá y preguntá en el barrio, porque sabe que cuenta con el respaldo de testigos veraces. Luego aparece Santiago, importante la mención. Santiago es el apóstol cabeza en Jerusalén. Y está mencionado en el libro de los Hechos cuando Pablo decide ir a confrontar su experiencia con los apóstoles 12, como para saber si lo que está predicando está en regla o no. Y entonces me interesa esto, el final, versículo 8, dice Pablo literalmente, último de todos. Repito, Pablo dice, último de todos, se me apareció a mí como un aborto. No dice como el fruto de un aborto, dice como un aborto. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento este término, aborto. Y en griego, ¿no?, que se dice ektromati, ya el prefijo ek viene de ex, es fuera de, es como aborto, ab ortus, está fuera del lugar, separado del lugar, es el aborto. Ektromati significa que algo ha sido desalojado. En este caso, el desalojo del feto se hace fuera de tiempo, o sea, es un desalojo con herida, es un desalojo, podemos decir, forzando un poquito, sangriento, desgraciado, infeliz, triste. O sea, es un desalojo triste el aborto. ¿Por qué? Porque el parto se da
no en circunstancias ideales, sino fuera de tiempo. En este caso, antes de tiempo, ¿no? Porque el aborto, el aborto espontáneo es algo que no logra, llegar a término. Entonces, tal vez alguno de ustedes se está preguntando, bueno, ¿por qué Pablo, el gran Pablo, se siente un aborto? Bueno, porque Pablo es una rareza en el sentido de que él, lo va a explicar ahora, durante mucho tiempo persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos. O sea, Pablo no es un fruto natural, no es un fruto armónico, sino que tiene algo como de sangriento, algo no digo de forzado, daría para pensar, lo dejo ahí, no quiero hablar de más. Solo digo que es una imagen que uno comprende, pero que tal vez cuesta decodificar, como suele ocurrir muchas veces con la poesía, que uno intuye por dónde va la imagen, pero la imagen es superadora de las razones, de la glosa. Y bueno, así es el lenguaje poético, que es el más apto para los misterios, ¿no? Entonces Pablo está describiendo de este modo, vamos a decir chocante, porque si algo es un aborto es chocante, o sea, es triste, es traumático, yo diría eso, ¿no? O sea, un aborto siempre, deliberado o espontáneo, es un hecho traumático. Y digamos que Pablo se encuentra con Cristo de una manera traumática, porque para él significa darse cuenta que estaba muy equivocado. Versículo 9. Porque soy, dice el texto, el último de los apóstoles, aquí sería más bien el más pequeño. Entonces, él se siente el último de los apóstoles, el más pequeño, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, enviado, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Él iba como un cazador. Dice, yo, que soy un cazador de cristianos, he perseguido a la iglesia, no merezco ser llamado apóstol, un título insigne, un título de honra. Pateabas en contra, Pablo, y él se da cuenta. Pero también sabe, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, no se trata de que Pablo se sienta digno, de que se sienta cómodo con el título, lo es. Interesante, ¿no? Muchas veces pasa, por ejemplo, en el sacerdocio. O sea, uno puede sentirse indigno del sacerdocio, pero lo es. O sea, uno puede sentirse indigno de ser padre o madre, esposo, esposa, pero lo es. Entonces, uno no gana nada negando la identidad. Más bien, al saber la inadecuación entre lo que soy por vocación y lo que soy por realización, que crezca la gratitud y la humildad. Entonces repito, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no fue estéril en mí, no fue vana, no fue vacía. Prestemos atención a este término, vanidad, vaciedad. Dice, la gracia no cayó en saco roto, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Bueno, esto es un lindo texto, tal vez a alguien que se topa por primera vez le resulte un poquito confuso, pero ¿cuál es la idea? Prioridad de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de la vida de Dios, es la misericordia, es lo que uno recibe sin mérito. Bien. Dios lo llama al apostolado, a la misión, lo llama a la fe, por gracia, porque mérito Pablo no tenía ninguno. Sin embargo, aunque es el último de los apóstoles, dice que ha trabajado más que todos. Bueno, esto es muy de Pablo. Por una parte se pone en último lugar, pero de repente dice, yo no soy tan mosquita muerta, yo trabajé más que todos. Es decir, por una parte la indignidad, por otra parte
no me voy a achicar. Y enseguida corrige. Bueno, en realidad no trabajé yo, trabajó la gracia de Dios en mí. Y esto es muy importante. La gracia y la naturaleza, la gracia y la libertad. El regalo no anula mi cooperación, sino que la supone, la pide. Y es cuando yo coopero con la gracia que aparecen los frutos evangélicos. Ni sola naturaleza, ni solo esfuerzo, ni sola gracia abandonarse, sino que hay que poner las dos en sintonía, en una lógica de alianza, y ahí es donde aparecen las cosas extraordinarias. Pero como ven, Pablo es un hombre de contrastes, matices, a veces esos matices aparecen más, a veces menos. ¿Por qué lo digo? Gracia y esfuerzo. El último de los apóstoles, pero el que más trabajó. Claro, Pablo necesita acreditarse ante su comunidad también. Versículo 11. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído. Es decir, Pablo está diciendo que él cree en Jesús, muerto y resucitado, porque lo recibió de los otros apóstoles y que en esto hay plena sintonía. Y que Pablo no predica a título personal, sino que predica la fe apostólica. Y no se siente ni más, pero tampoco se siente menos. Y que esto mismo que él ha recibido y que predica es lo que ustedes, corintios, también creen. Y esa es la alegría del apóstol. Vamos a dejar acá, aunque podríamos seguir, y bueno, veremos si la próxima semana terminamos, no creo, pero tal vez la próxima semana terminemos el capítulo 15 o la otra y ya nos queda el capítulo 16. Bueno, que tengan muy buenas noches, que descansen y pueden ir leyendo, releyendo esta hermosa carta profunda, compleja, llena de aspectos doctrinales y espirituales.